Mira, hubo un muchacho malísimo, 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 que como ese yo creo que ni Caín, Manasés. Él tuvo un papá bueno, pero el hijo fue malo, pero malo, le digo en extremo. Yo creo que no hay uno más malo en la Biblia que Manasés. Ese Manasés, porque es un nombre común. Duró 55 años gobernando en Israel. Y al final de sus días lo aprisionaron, lo iban a matar, a sacarle los ojos a sangre fría. ¿Y sabe lo que hizo en el último momento? Dice, clamó al Dios de su padre. ¿Sabe de quién se acordó? Del Dios que su papá, que era un hombre bueno, le había enseñado. Y justo en ese momento lo libró Dios. Y él no merecía ser librado, humanamente hablando, porque era tan malo que lo mejor era que ese hombre muriera y quitarlo de la tierra. Se acordó del Dios de su padre y clamó a Dios. Y Dios lo libró. Aleluya. Bendito sea el Señor. De este pasaje nosotros hemos predicado en otras ocasiones, tanto aquí como en Emanuel. Pero Dios puso el sentir en mi corazón para que desde otra óptica nosotros veamos, hermanos, este telegrama, si así se le puede llamar, de urgencia, de emergencia para el creyente. Entonces se destacan varios puntos que todos están colocados detrás del boletín. La estructura como yo creo que él plantea esta porción a Timoteo, pero que se destacan rápidamente. ¿Por qué la urgencia? Porque nosotros ya llegaron los tiempos que fueron profetizados por Pablo a Timoteo que iban a llegar, llegaron. Y es que se han amontonado, mire, montones de maestros sin llamado de Dios. Porque los maestros que tienen llamado de Dios predican genuinamente el evangelio de Dios. No lo alteran, no lo modifican, no le quitan, no le ponen. Dice que esto de su propia concupiscencia, una palabra difícil a veces de entender, bien arcaica, bien vieja del español antiguo, pero habla de lo interior, de la naturaleza pecaminosa interior de estas personas que no tienen llamado de Dios, sino un llamado de ellos mismos. Y su misión, ¿sabe cuál es? Que la gente aparte el oído de la verdad y pongan el oído en fábulas, en mitos, en inventos, en testimonios inventados. Porque si apartan el oído de la verdad, ya no tienen posibilidad. Porque ¿quién es la verdad? Jesucristo. Y el mensaje cristiano tiene que ser cristocéntrico. Porque quien salva es Jesucristo. Y la persona tiene que conocer a Cristo para que se puedan salvar. Entonces él le está diciendo, mira, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien va a juzgar a los que están vivos y a los que están muertos en el día de su manifestación gloriosa. Es decir, a sabiendas de que el ser humano tiene que pasar por un juicio divino, no de hombres que se venden, no de hombres que se inclinan por la posición social del juzgado. Dice, tenemos que dar testimonio de la verdad. Y esto no es difícil. Esto no es difícil. Esta iglesia no es tan grande, nosotros no somos tantos, ni siquiera en Emanuel. En la iglesia madre nosotros no somos tantos, pero somos suficientes para demostrarle a otros que realmente uno se puede salvar. Y que hay que mantener el oído en la verdad y no apartarlo de allí. Y si cada uno de nosotros pudiera a tiempo y afuera de tiempo hablarle a alguien antes que llegue uno de ese montón de falsos predicadores, habremos salvado un alma. Porque cuando esta falsedad llega y los arrastra, qué difícil es la recuperación.
¿Sabe que yo veía esto como que Pablo está llamando al cuerpo de bomberos en una situación de extrema emergencia? Entonces el bombero está bien entrenado para salvar personas. La tarea primaria del bombero no es salvar el edificio, no es salvar el carro, no es salvar el bus, no es salvar el avión, es salvar a los seres humanos. Entonces estas personas pasan por entrenamientos que no son simulacros. Y uno ha visto una estación que hay de un edificio, no recuerdo el lugar, que eso se le prende fuego normal. Bueno, definitivamente no hay una persona adentro, sino que hay un muñeco parecido a un ser humano, pero el riesgo que ellos toman para hacer el rescate es exactamente el riesgo que toman en la vida real para rescatar a una persona que está en una vivienda y la vivienda se está quemando. Entonces Pablo lo presenta de esta manera: urgencia, emergencia. Probablemente parte de tu familia, parte de tus amigos, parte de tus vecinos ya han apartado el oído de la verdad y lo tienen en las fábulas. Y si no lo han apartado, se están acercando estos falsos para que antes que tú llegues, llegar ellos, y cuando tú llegues ya esté todo quemado, ya esté todo destruido, que no haya nada que hacer. Entonces hay una gran urgencia aquí. Hay un trabajo tan grande que él le está diciendo a los Timoteos de hoy: haz obra de evangelista. No, que yo no tengo el llamado al evangelismo. No, que eso es para los predicadores. No, que eso es para los pastores. Déjame decirte que en el punto que estamos hablando no es para un grupo en particular dentro del cuerpo de Jesucristo. Es decir, esto se le está hablando en términos generalizados a todos los cristianos, que el tiempo se está terminando. Y somos nosotros que sabemos que el tiempo se está agotando. Porque la gente que están en el mundo están vendados. ¿Sabe lo que Pablo le dijo a los hermanos en Corinto? Que el diablo cegó, del verbo cegar. Es decir, convirtió en ciegos a personas videntes. Ahora no pueden ver, dice, la gloria de Dios en su vida. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo como un instrumento escogido, una de las labores que le asignó fue para que quite la venda de los ojos. Dice, para que lo saque de la potestad de Satanás, para que lo traiga de las tinieblas a la luz. Entonces Dios tuvo que trabajar con él primeramente. Y él no ha trabajado contigo y conmigo. No hay un cambio en nuestra vida. No hay un testimonio en ti, en ti, en ti y en mí, para que el otro lo pueda ver. Un testimonio de luz, un testimonio de vida, un testimonio de cambio. Dice, para que rápidamente le digamos a otros lo que pasó en nosotros y poder sacar a esta gente. Esto es en primer plano, hermanos. Porque luego en el segundo plano ya le habla al pueblo como cristiano. Le habla a los creyentes como nacidos de nuevo. ¿En qué deben permanecer? ¿En quién deben seguir creyendo? ¿Dónde deben poner su mirada? ¿Dónde deben poner su oído? El miércoles nosotros pasamos un momento muy bueno aquí en la iglesia. El miércoles nuestro discipulado congregacional y el domingo en la mañana también. Desafortunadamente a veces la gente llega tarde, esa es la realidad. Y el que llega tarde debe tener una razón por la cual llega tarde, que ninguno de nosotros la vamos a juzgar. Porque a veces uno llega tarde porque no puede venir temprano. Y a veces llega tarde porque no quiere venir temprano, que también es otro motivo. Pero bueno, el caso es que aparece un ángel predicando el evangelio. Dice el evangelio eterno. Y dice a quienes se lo iba a predicar. Dice en toda la tierra, pueblo, nación y lengua, todo el mundo. Entonces él trae la predicación y en ese momento le llaman evangelio eterno. Se llama evangelio eterno porque el evangelio no cambia.
El evangelio no se altera, el evangelio no se modifica. El evangelio es el mismo. Nació en el corazón de Dios, en la mente de Dios, tiene la intención como su revelación especial de que todo ser humano escuche quién es Él. Entonces Él resume la predicación en 3 puntos. Número 1, témele a Dios. Él le está diciendo un momento crítico, donde el que está gobernando es el anticristo. Y este ángel dice, témanle a Dios, no le teman a los hombres. Porque los hombres lo único que pueden hacer es matar el cuerpo. Témele a Dios porque Dios puede matar el cuerpo y el alma la puede echar en el infierno. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? Abstenerse del pecado. Luego dice, dale gracias a Dios. Absolutamente por todo. Porque a veces nosotros le damos las gracias a un instrumento de Dios. Definitivamente hay que ser agradecidos. La Biblia lo dice. Y el tercer punto es, adora a Dios. Témele a Dios, dale gracias a Dios y adóralo a Él. Es decir, es el evangelio que una persona que ya ha nacido de nuevo practica, le teme a Dios. De verdad que temerle a Dios en el siglo XXI, un 19 de mayo del 2019, en un país tan liberal como Canadá, se ve como anticuado, como medio raro. Que tú no practicas tal cosa porque eres temeroso de Dios. Sí, ¿y qué? Después de la película, que yo me pasé toda la noche meditando, y esta mañana le dije a mi esposa, cuando me levanté que estaba preparando el café, lo único que yo tenía en mi mente era dándole gracias a Dios. Y yo estoy frente a la estufa encendiendo, trabajando el café, y le digo, Señor, gracias porque soy cristiano. Gracias porque he nacido de nuevo. Gracias porque te tengo a ti. Y ahí mismo le dije por qué. Le dije, ¿sabe por qué, Señor? Porque si la Biblia es una mentira, si el evangelio es una falsedad, si tú no existieras, si todo esto es mentira, ¿qué yo he perdido? ¿Qué yo he perdido? Porque si en este tiempo me he abstenido del pecado, de las obras de la carne, entonces para mí eso es una bendición, es una victoria. Porque yo quisiera que alguien me diga la ventaja de meterse droga, la ventaja de fumarse un cigarrillo, la ventaja de amanecer en una discoteca, la ventaja de estar frente a una discoteca, a una computadora 24 horas al día, la ventaja de fornicar, la ventaja de adulterar. ¿Cuáles son los beneficios de engañar al gobierno? Dígame los beneficios de la infidelidad. Dígame el provecho de la mentira para nosotros practicar eso. Quiere decir que si nos abstenemos de eso y todo esto era mentira, ya estamos ganando. Pero esto no es mentira, hermano. Esto no es mentira. Porque a la mamá de la niña se le fue la fe, pero al esposo no se le fue la fe. Gloria a Dios. Y el asunto no es para competir. El asunto es que si uno se cae, el otro lo levanta. Que si uno está frío, el otro lo calienta. Por eso es matrimonio, hermano, entre dos personas, con el Señor en el medio. Bueno, y el apóstol entonces le habla de ese tremendo peligro que al estilo bombero nosotros tenemos que llegar a tiempo antes que llegue uno de estos montones de maestros que van a tratar de apartar el oído de la verdad de la persona y lo van a poner en fábulas, en artificios, en imaginación, en cuentos y en historietas. Y le dice, mira, Timoteo, con mayor razón, en este caso particular, tú debes hacerlo porque yo me voy a retirar. Es decir, yo seré uno menos para predicar. Dice, yo estoy listo para ser sacrificado. Mi partida ya se acerca. En otras palabras, una persona como Pablo va a desaparecer de la escena y tienen que haber personas que lo sustituyan. Jóvenes, varones, señoritas, que se dispongan fielmente a compartir el evangelio en la escuela, en el college, en la universidad, en el centro de trabajo.
Es decir, donde quiera que uno puede estar, con la tremenda ventaja que lo pueden hacer en inglés, en español, y algunos lo pueden hacer en francés también. Entonces pueden tener un campo más amplio, hermano, para cumplir con una misión que es de salvar almas, salvar personas, rescatar gente de esta tremenda ola de maldad que hay. Pero mire, si uno lo sintiera como que no es digno, el apóstol Pablo habla de una gran recompensa. Usted sabe, hermano, que los equipos de rescate, que están todos bajo la sombrilla del 911, sea la policía, los bomberos, los paramédicos, los que tengan que llegar, ¿sabe dónde que está la satisfacción de todos ellos? Es de preservar vidas. Es decir, su satisfacción no es que cuando Él te preservó tú le das $100 de regalo. O que tú le dices, mira, por lo que usted ha hecho en mi vida le voy a regalar un traje de uno que yo tengo allí. Mira, mi mejor par de zapatos te lo voy a regalar. Ellos no quieren eso. Tal vez muchos de ellos lo que quieren es un gracias o un abrazo por haberme salvado. Entonces esta persona que sufre mucho, porque todos los que están bajo la sombrilla del 911, entonces se le desarrolla un tipo de enfermedad que le llaman el segundo trauma vicario, porque el problema de otro se quedan ellos con él. Y a veces en su casa no pueden dormir, no pueden descansar, y más si alguna gente pereció. Pero cuando han rescatado a una persona, ¿sabe cómo llegan a su casa? Con una sonrisa de oreja a oreja. Y si fue una mujer casada, le dice al esposo lo que pasó hoy. Cómo rescaté a ese bebé. Cómo el equipo lo pudo hacer. Esa es mi corona. Esa es mi satisfacción. O si fue un hombre, quien sea, hermano, por haber rescatado a alguien. Entonces muchas veces este tipo de personas que hacen esto son reconocidos por la sociedad. Le pueden dar una medalla, un reconocimiento, un premio, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos han expuesto su propia vida para salvar vida. Cuando Pablo dice, yo estoy listo para terminar este asunto, mire lo que él dice, la carrera cristiana la recorrí. Desde el punto de origen hasta la meta ya llegué. La batalla de la fe la peleé y la fe la he guardado por completo. ¿Qué es lo que me falta? Que Dios me dé la corona. Ahora, cuando hablamos de la corona, no hablamos de una corona como la que tiene Queen Elizabeth. Que cuando estudiamos el libro de Esther, incluso hablamos que la corona regia, ella no se la pone todos los días. Esa no. Ella tiene otra coronita, más ordinaria, más fácil de llevar. ¿Tú sabes cuando le ponen la corona regia? Cuando va a la abadía de Canterbury, no sé dónde está el jefe de la iglesia anglicana, que hay una corona que era de la mamá, del papá, de la mamá, hasta Victoria, la reina que mañana Canadá está recordando, cuando se convirtió en una confederación. Entonces usan una tremenda corona regia. Hermano, ¿qué es lo que la distingue, la marca como el monarca o como la persona de mayor autoridad en el país? Pablo no está hablando de esa corona. Pablo está hablando de la salvación, de la vida eterna, hermanos. Él dice, tu trabajo no es en vano. Cuando tú guardas la fe, cuando peleas la batalla o cuando corres la carrera, entonces te espera una corona. ¿Y sabe por qué lo dice? Para darle estímulo al creyente de ahora, de que vale la pena de que te salga del letargo, de que comience a dar testimonio, salte debajo del almud y deja que otros vean tu luz. Testifícale. ¿Sabe cómo él dice? Hazlo a tiempo y hazlo afuera de tiempo también. En las últimas semanas, siempre fruto de algún estudio bíblico sale una conclusión. Y la conclusión última que ha salido, creo que después del último ayuno, por ejemplo, entre la salud y la sanidad, que regularmente en los cultos de oración y en los ayunos, peticiones, por ejemplo, 10 peticiones. ¿Cuántas son por enfermedad? 8. Mínimo 8. De alguno de nosotros, de algún familiar nuestro o de alguien que conocemos. ¿Y cuántas son por salvación?
¿A cuánto le interesa la salvación de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un papá, de una mamá, de un primo, de un tío, de un sobrino, de un compañero de trabajo? ¿A quién le interesa la salvación de alguien que está sumergido en el pecado? ¿Cuántos oramos por la salvación de las personas? En la petición aparecen, porque siempre aparecen. Siempre alguien dice: oremos por mis hijos, oremos por tal familiar, oremos por salvación. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? En 1 de Timoteo capítulo 2, que oremos por salvación. Pero no solamente por la gente que usted y yo conocemos. De aquí de la ciudad de Bonn, yo sé que el alcalde se llama Mauricio Bevilacqua, pero yo no lo conozco. Cuando digo que no lo conozco, yo nunca he interactuado con él. Nunca hemos estado frente a frente y cara a cara, dándonos la mano, abrazándonos, saludándonos. Él preguntándome por mi familia y yo por la de él. Nunca. El alcalde de Toronto se llama John Tory. Nunca yo he visto a ese hombre personalmente. Ni él a mí. No nos conocemos. Yo sé quién es él, pero él no sabe quién soy yo. Pero ¿sabe lo que la Biblia me dice a mí? Que ore por Bevilacqua y que ore por John Tory. Y ¿sabe lo que me dice? Que ore para que ellos se salven si no lo son. Quiere decir que si yo tengo que orar por dos individuos que no conozco, ¿cuánto más voy a orar por los compañeros de trabajo que sí conozco? ¿Alguien ora por los compañeros de trabajo? Pero hay un sector más cercano que los compañeros de trabajo. Ustedes no saben que la mayoría de nosotros tenemos familiares que no conocen a Cristo, que son inconversos. Y algunos de ellos no son cualquier tipo de inconversos, son hasta gente mala. Oramos por su salvación. Tomamos esta urgencia del apóstol tan seriamente como si fuéramos bomberos, que el 911 nos está llamando para que rápidamente vayamos donde están estas personas antes que lleguemos y lo encontremos muertos. No, que eso es difícil, que eso es trabajoso, que eso es cansón, que eso es para un equipo especial de la iglesia, los pastores, los evangelistas, los misioneros, los maestros, los apóstoles. Pero qué lindo que Pablo dice: la corona que Dios me va a dar a mí no es solamente para mí. Porque Pablo estaba en un pedestal bien alto. Hermano, Pablo fue un apóstol probado y requete probado. Dice: las señales de un apóstol a mí me siguen siempre. Dice: en sacrificio, en paciencia y en poder del Espíritu Santo. Entonces tal vez la gente decía: eso es para Pablo. Y decía: sí, Pablo, tú te lo mereces. A ti te corresponde. ¿Sabe lo que Pablo dice? No solamente a mí. Una corona que Dios no solamente me la va a dar a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y para una persona amar la venida de Jesucristo, tiene que saber quién es Jesucristo primeramente. Déjeme ir terminando con un ejemplo bien práctico que lo aporta el libro de los Hechos. Hay un hombre que vamos a decir que es un temeroso de Dios. Alguna gente le dice un religioso de su tiempo. Él se movió de un país lejano a Jerusalén, la capital de Israel. Y él fue con la intención, tal vez varias intenciones, pero una era adorar a Dios en Jerusalén. Y como él tenía posibilidades económicas, él venía leyendo un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, llamado el libro de Isaías. Probablemente uno de los libros más gruesos del Antiguo Testamento. Si no el primero, el segundo detrás de los Salmos. Y él cuando va leyendo, él no entiende lo que está leyendo. Porque él no sabe lo que es una profecía. Y él decía: no sé si el que está profetizando está hablando de él o está hablando de otro. Él no sabía. Pero el Espíritu Santo le dijo a Felipe: Felipe, acércate al carro de este hombre. Y él se acercó. Y después que lo saludó, mire la pregunta que le hacen. Sin Felipe saber lo que está pasando en su mente, le dijo: ¿tú entiendes lo que lees?
Y este hombre, secretario de finanzas del tesoro de Etiopía, le dijo a Felipe: ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? ¿Cómo tu familiar inconverso va a conocer a Cristo si tú no se lo dices? ¿Cómo el compañero de trabajo va a saber que tú eres cristiano si tú no das testimonio? ¿Cómo en la escuela van a saber que tú eres cristiano si no del testimonio adecuado? Dice la palabra del Señor que este hombre mandó a detener el carro. Hermano, él no conocía a Felipe. Felipe no lo conocía a él. Ellos son dos extraños. Son dos extraños. Y dice que Felipe, comenzando con Isaías, capítulo 53, se lo fue explicando todo hasta hablar de la persona de Jesucristo. Cuando le habló de la persona de Jesucristo y del evangelio, ese hombre aceptó inmediatamente. Y como en el trayecto vieron una fuente de agua, este hombre le dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué habló del bautismo? ¿Por qué le preguntó a Felipe por el bautismo? Porque Felipe previamente se lo había dicho. Porque la predicación del evangelio eterno es: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Felipe le dijo: no hay nada que lo impida, excepto que tú creas de todo corazón. Y él dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra vez detén el carro. Dice que fueron los dos. Felipe lo bautizó. Ese hombre subió de las aguas gozoso, y gozoso se fue a su casa. ¿Usted cree que una gente gozoso se queda callado? Eso se nota de una vez. ¿Por qué es que tú estás tan gozoso? ¿Y por qué es que esa sonrisa de oreja a oreja? Dice: ¿tú sabes por qué estoy gozoso? Porque me arrepentí, conocí a Cristo, encontré a Jesucristo. Bueno, la Biblia dice eunuco. El eunuco puede ser una de dos: castrado para no tener hijos, o podía ser un funcionario de alto nivel. Me voy por la última parte, para asumir que él tenía una esposa y que tal vez tenía hijos. Y si no lo tenía, tenía una reina que era su jefa, que le dice: pero yo sí te veo raro después de ese viaje. Y él dice: raro no, distinto. ¿Y qué fue lo que te pasó? Entonces cuenta el testimonio. ¿Usted se imagina que la reina Candace se haya convertido porque él dio el testimonio? Hermano, los reyes saben. Hubo un rey que le dijo a Nehemías: te veo raro y tú no te enfermo. Su rostro está raro. Estaba como el de Ana un poco. Y dice: lo que pasa es que los sepulcros de mi padre están abandonados y quemados, y estoy triste. Entonces el rey le dijo: ¿qué es lo que tú quieres? Le oré a Dios, Dios puso palabra en mi boca y se lo dije, y la mano benéfica de Dios estuvo allí. Hermano, cuando tú das testimonio, tú cumples con esto, porque tú y yo tenemos una tarea asignada. No es los pastores nada más, no son los maestros, no son los evangelistas. Dios nos mandó a todos nosotros a que demos testimonio de la luz, y la luz es Jesucristo. Pablo lo que está diciendo aquí es: Dios me asignó una tarea y yo cumplí con ella. Solamente falta que la recompensa de la tarea Dios me la entregue, que es la corona de vida, la cual me va a dar a mí y a todos aquellos que aman y esperan su venida. Y todos los cristianos que aman y esperan la venida del Señor se purifican, se santifican como Cristo es puro. Y ya su oído no lo ponen en las fábulas. Y cuando escuchan algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, ahí mismo lo rechazan. Lo apagan, lo cierran y no divulgan. No se convierten en mensajeros de esas cosas, sino que el oído siempre está en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2 dice cómo creció la iglesia. De verdad que no nos está diciendo que eso es normativo, pero es descriptivo del primer grupo. Cómo se sostenían en su propia iglesia, en su propia congregación, con sus propios pastores, con sus propios maestros.
Y así fue que la iglesia creció, no desandando, como se dice por ahí. Que si nosotros tenemos que andar por ahí, tiene que ser para convertirnos, mi hermano, en luz, en testimonio, que la gente tiene que notar que en nosotros ha habido un cambio, pero que en nosotros esté el interés, hermano, de saber que de donde Dios me sacó a mí, hay mucha gente allá todavía. Desde donde Dios te sacó a ti, todavía queda mucha gente. Y le digo que toda seguidilla, y cualquiera quiere seguir y no parar. Pero yo entiendo que hay que parar, porque entonces tendríamos que hablar de Lázaro y del rico Dives y de la familia completa del rico, que eran multimillonarios, pero espiritualmente estaban muertos en delitos y en pecados. Y mientras estaba este hombre vivo, rechazaba, porque se lo dijeron. Ahora que él está muerto, quiere que Lázaro vaya donde sus hermanos y le predique para que no vayan a ese lugar de tormento. Nosotros estamos a tiempo de que nuestros hermanos en la carne no vayan al infierno. De que el que tiene hijo adulto, inconverso, estamos a tiempo, pero de ese rápido. Que esos compañeros de trabajo que tú no le has predicado por años, que ni saben que eres cristiano. Bueno, mañana no hay trabajo, pero el martes prepárese. Prepárese y comienza a dar el testimonio que Dios quiere. Rescate a esa persona antes que sea demasiado tarde. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a inclinar el rostro, cierre sus ojos. Y yo sé que al final vamos a estar orando por Reginaldo, pero yo quisiera hacer un llamado honesto y sincero. Si alguien quisiera entregarle su vida a Jesucristo en este día, y no se te va a olvidar nunca más. Lo hiciste en el weekend de Victoria Day, o reconciliarte con el Señor. Tal vez lo hiciste en el pasado, te apartaste, y el Señor dice en Isaías: ven y pongámonos a cuentas. Si tus pecados son rojos, yo te lo pongo blanco. Es decir, lo desaparece, porque ya no se quedan como pecados. Entrégale tu vida al Señor o reentrégate al Señor. Aprovecha el tiempo, uno no sabe. Dios mío, cuánto yo medité ayer. Cualquiera de nosotros se puede ver tan sano y no saber que algo ya malo se está gestando, que le puede limitar la vida a uno y acortarla, pero vorazmente. Este es el tiempo apropiado de entregarle nuestras vidas a Jesucristo. Pasar aquí al frente y nacer de nuevo. Reconocer dos cosas: que uno es pecador y que Cristo, mediante su sangre preciosa, te limpia de ese pecado. Pasa aquí al frente y entrégale tu vida a Cristo. Oh Señor, no nos cansamos